tardes, mi nombre es Emerson Baltodano Martínez, soy interno universitario de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Estoy cursando el bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica en San José, Costa Rica. Hoy les voy a hablar sobre lo que consiste el manejo del lactante febril y este seminario va a estar supervisado por la doctora Ana Catalina Moya, que es pediatra en el Hospital Clínica Bíblica. Como parte de la agenda, vamos a abarcar varios puntos que consideré que eran importantes con respecto a las generalidades. eh, Más que todo, hablar un poco sobre por qué es importante abordar este tipo de pacientes. Definiciones, hay algunas terminologías que son importantes porque también van a influir en lo que es el manejo de estos pacientes. La etiología, que más que todo se va a abarcar en grupo etario y por agentes infecciosos o otro tipo de etiologías. El abordaje, un abordaje que va a abarcar varias líneas en el tiempo. Gabinetes, que va a ir de la mano con el abordaje. Y una serie de algoritmos, más que todo, que nos van a ayudar en la práctica como médicos para abordar estos pacientes de la mejor manera. Y prevención como parte de recomendaciones. Ok, entonces para iniciar, ¿por qué es importante saber abordar o manejar un lactante febril? Bueno, primeramente, recordar que este tipo de pacientes tienen su sistema inmune inmaduro. Esto lo que va a provocar bueno, va a provocar en ellos es que sean como más susceptibles a cierto tipo de infecciones o cierto tipo de patógenos por esta mismo situación de que el sistema no está totalmente desarrollado, su sistema inmune. Es importante también en esta edad saber abordar este tipo de pacientes porque ellos tienen una clínica inespecífica. Por ejemplo, no es como un niño de una edad más avanzada que nos puede ir orientando un poco en la historia, en la parte subjetiva, como para ir indagando y llegar a un diagnóstico. Es una clínica muy inespecífica que por esto es que necesitan un tipo de abordaje un poco diferente. También otro problema a que se enfrentan ellos es que están comenzando su sistema de vacunación o inclusive lo tienen completo o como hemos visto en las consultas que hay pacientes que no tienen, bueno, es incompleto. También es importante definir que dos términos, lo que es un lactante menor y un lactante mayor. Un lactante menor va a ser un lactante que va desde los 28 días a los 12 meses y un lactante mayor va a ser uno que va desde los 12 meses a los 24 meses. Ahora, también es importante saber que la fiebre es el principal motivo de consulta en los servicios de urgencia, inclusive también en la consulta de pediatría general. O sea, la fiebre es casi que el 80% más el motivo de consulta. Eh, entonces, por eso es que es importante, a términos generales, aprender a identificar o ver el estado general del paciente, porque nos va a ayudar a ir como orientando hacia dónde vamos. Si vamos hacia algo infeccioso o hacia algo viral. Entonces, ya una vez valorar de manera general, que más adelante lo voy a abarcar más, pero lo estoy como hablando de forma introductoria. Vamos entonces a ver o a tener un paciente a la hora de valorarlo, si tiene algún sitio o alguna focalización donde veamos, bueno, si no tiene, perdón, un sitio de focalización, si no vemos el sitio donde esté provocando la infección o simplemente nos llega con una fiebre elevada y el paciente está en un mal estado general, la literatura menciona que esto es sexis, perdón, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tenemos que recordar también, ¿verdad?, que la fiebre, como tal, en la mayoría de las veces va a ser un proceso fisiológico en donde el cuerpo va a ser como un mecanismo de defensa que va a consistir en que el cuerpo va a liberar algunos mediadores piógenos endógenos, más que todo, bueno, las interleucinas o las citoquinas, y esto van a provocar la elevación de la temperatura. Y esto es algo fisiológico ante una respuesta a alguna infección, ya sea viral
o bacteriana o ante otros mecanismos que presente el lactante. Recordar también que bueno, fiebre vamos a catalogarla como temperatura mayor a 38 grados, preferiblemente que sea tomado de forma rectal, porque recordemos que, por ejemplo, a nivel axilar va a existir una diferencia de 1.1 mayor en comparación con la rectal, o también en la oral, que va a ser en 0.6 en comparación con la rectal. Como lo mencioné anteriormente, fiebre sin foco, o sea que no encontremos la causa de la fiebre y ante un examen físico y una valoración exhaustiva no encontremos algún sitio de foco, bueno, el que provoque la fiebre. También tenemos que saber lo que es una infección bacteriana severa. Esto, en términos así simples, es cuando ya el paciente está en un shock séptico o está en una sepsis. Infección bacteriana invasiva. Esto, más que todo, es en sitios donde podemos recolectar líquido estéril y podemos como identificar por medio de pruebas de laboratorio algún patógeno, bueno, o en este caso una bacteria, como cuáles sitios, por ejemplo, la pleura, las articulaciones, en el caso de la meningitis, el líquido cefalorraquídeo. Y bacteriemia oculta es, bueno, infección bacteriana invasiva también puede ser un hemocultivo. Y en bacteremia oculta, ya acá sería entonces que, por ejemplo, un hemocultivo nos reporte que sí hay esta infección, pero no sepamos como el sitio de inicio o el foco de esa bacteremia. Ahora, también, bueno, con respecto a la etiología, es importante saber que no todo lactante que nos va a llegar a la consulta no va a cursar con un proceso infeccioso. Tenemos que también pensar en otras situaciones o en otros problemas. Por ejemplo, pacientes que estén con deshidratación, pacientes que tienen trastornos endocrinos, por ejemplo, trastornos que aumenten el metabolismo. Esto entonces va a provocar que el cuerpo genere más calor. Pacientes que pueden ser que estén presentando algún tipo de malignidad, algún tipo de cáncer. Y entonces, ya después de haber valorado esto, las causas bacterianas vienen siendo por lo menos el 20%. Y mayormente también pueden ser virales sobre las bacterianas. Entonces tenemos que tener esto presente a la hora de abordar este tipo de pacientes. Eh, Ahora, con respecto a la infección que les mencioné anteriormente, bacteriana invasiva, que consistía en recolectar el líquido estéril, vamos a sospechar, por ejemplo, en una bacteremia, en una meningitis, en artritis séptica, en neumonías, endocarditis, inclusive infecciones de tejidos blandos o infecciones del tracto urinario. Entonces, como lo mencioné, las infecciones de bacterias invasivas nos permiten recolectar una muestra para valorar o para que el laboratorio nos reporte si existe algún patógeno y así orientar el tratamiento o el abordaje. Y recordar también importante que lo que es por las infecciones por el virus herpes están relacionadas a una alta mortalidad y más que todo cuando esta infección se trata de una infección diseminada. Ahora, con respecto a la etiología, perdón, la redundancia, con respecto a la etiología en menores de 3 meses, mayormente vamos a encontrar lo que son pacientes con una infección bacteriana severa, pacientes sépticos, y que van a estar involucrados varios factores de riesgos. Por ejemplo, como lo mencioné al inicio, estos tipos de pacientes menores de 3 meses no van a tener su sistema inmune desarrollado, puede ser que no tengan las vacunas completas, inclusive pacientes que estuvieron en contacto con otros pacientes enfermos. Y en menores de 3 meses, una de las causas más frecuentes son las infecciones del tracto urinario. Estas más que todo van a estar provocadas por el E. coli y entre las infecciones bacterianas, el 80% van a ser entre el Streptococcus agalacti y el E. coli. Y menos frecuentes en este rango de edad vamos a ver lo que son el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pneumoniae en mayores de un mes. Y también pueden existir infecciones por enterococos o enterobacterias.
Eh, Anteriormente, siempre nos hablaban que la histeria monocitogenes era una de las causas que había que pensarlas, pero actualmente ha bajado mucho la incidencia y bueno, la frecuencia de esta bacteria. Con respecto a la etiología entre los pacientes de 3 meses a 24 meses, igualmente sigue siendo las infecciones del tracto urinario, igualmente por E. coli. Recordar que entre menores sean los meses del paciente, va a estar con más frecuencia en niños que en niñas, pero conforme va avanzando la edad, esto va a cambiar, se va a ver más en niñas. También los agentes bacterianos que podemos encontrar acá sería Streptococcus pneumoniae y el Neisseria meningitidis, que estas serían como las principales causas de infecciones invasivas. Ahora, en términos generales, como a manera de resumen, viendo un poco todos los agentes, por ejemplo, los virales, vamos a encontrar los que son enterovirus, el virus sincitial respiratorio, adenovirus, herpes simple, influenza, varicela. Con respecto a los agentes bacterianos, vamos a encontrar lo que sería Escherichia coli, que esta es más frecuente en menores de 3 meses, como lo mencioné anteriormente, estreptococos del grupo B, que este va a estar con mayor frecuencia en pacientes mayores a 3 meses, Listeria monocytogenes, pero recordemos, ¿verdad?, que este ha bajado mucho la frecuencia de aparición en provocar infecciones. Staphylococcus aureus, este más que todo va a estar relacionado a piel, tejidos blandos y osteomielitis. Streptococcus pneumoniae, con respecto a las diarreas, van a estar relacionados salmonelas, enterococos fecalis, enterobacters, también podemos encontrar bacteremias, osteomelitis, pueden estar relacionados Moraxera catarrales, Klebsiella y Citrobacter. Esto a manera de resumen en la parte infecciosa, viral y bacteriana. Ahora, con respecto al abordaje, bueno, el abordaje inicial, ¿verdad? Es importante describir que los padres, si tenemos la posibilidad de que nos describan, ¿verdad? La fiebre, el comienzo de la fiebre, cuándo comenzó, las características, si esa fiebre es nocturna, si está relacionada con sudoración, si a ciertas horas del día esta fiebre está aumentada, que tratar de buscar todas las características que podamos de esa fiebre. También el método utilizado, porque muchas veces, a veces los padres con solo sentir al niño ya ellos dicen que está con fiebre, entonces es importante indagar sobre qué instrumento utilizaron y en el sitio donde tomaron la temperatura, e indagar si hay síntomas asociados, por ejemplo, si el paciente tiene perdón, si tiene vómitos, si tiene diarreas, que eso ya nos hace pensar en algo más gastrointestinal, si tiene náuseas, si tiene alguna alteración del estado neurológico que nos hace pensar en una meningitis. También es importante indagar sobre la historia perinatal, prenatal, más que todo de la madre, si tuvo todos los controles prenatales, más que todo por lo que sería el tamizaje por estreptococos, cómo fue su parto. También indagar si el lactante tuvo exposición, ¿verdad?, con contactos enfermos. Por ejemplo, si tiene hermanos que están en guarderías, en la escuela, si inclusive los mismos padres presentaron alguna sintomatología anteriormente, si tiene un cuidador, la nana, los abuelos, también si cualquier contacto cercano que tenga síntomas similares o que haya sufrido tenga alguna enfermedad infecciosa conocida. Enfermedades previas también, hospitalización, eso es muy importante porque si el paciente anteriormente estuvo hospitalizado, debemos pensar en algún tipo de infección provocada por instrumentación médica, por ejemplo, catéteres endovenosos, alguna sonda, sí, más que todo si estuvo expuesto a algún procedimiento invasivo. Si estuvo anteriormente, si necesitó el uso de antibióticos, eso más que todo valorar también por algún tipo de resistencia o ver también si se identificó algún tipo de patógeno anteriormente para el uso de antibióticos y la vacunación.
como lo mencioné, que es importante que esté completo y también porque no tienen algunos la vacunación completa. Eh, Ahora, una vez haber abordado al paciente, existen algunos scores, unos criterios para ver si el paciente tiene bajo riesgo de evolucionar a una infección bacteriana severa. Entonces, existen muchos scores, pero estos tres me parecieron como los más importantes. En especial el Rochester, se usa en niños, en lactantes, perdón, de 1 a 3 meses. Está el Philadelphia y el Boston. Por ejemplo, entonces algunos van a tener unas ventajas sobre otros. Por ejemplo, el Rochester no necesita presión lumbar. El Philadelphia y el Boston puede usarse en niños prematuros. Y esto va a tener, bueno, ellos van a tener algunos criterios que nos van a indicar si el paciente va a tener un bajo riesgo de presentarse una infección bacteriana severa. Por ejemplo, el Rochester, como criterio, tiene que tener el lactante que no tenga padecimientos anteriores, que no tenga algún tipo de padecimiento. Por ejemplo, en el hemograma los leucocitos tienen que estar entre 5.000 y 1.500 bandas menores a 1.500. Por ejemplo, si hacemos un general de orina, el sedimento urinario tiene que encontrarse menos de 10 leucocitos. Si le realizamos un frotis de heces, igual tienen que existir menos de 5 leucocitos y tiene que presentarse ante una diarrea. Entonces, si se cumplen estos criterios, vamos a estar ante un paciente que es muy posible que no desarrolle una bacteremia severa. Y bueno, el Philadelphia y el Boston son muy similares, pero por ejemplo, el Philadelphia que requiere punción lumbar, vamos a encontrar menos de 8 leucocitos y la tinción de Grant tiene que estar negativa, no debe reportar ningún agente bacteriano. Por ejemplo, la Boston recomienda radiografía de tórax, pero sí es importante valorar esto porque tenemos que ver si realmente a la hora de hacer el examen físico estamos ante una neumonía o algo del examen físico que nos haga sospechar en algo pulmonar que amerite una radiografía, porque no es recomendable estar irradiando a los niños desde tempranas edades como serían los lactantes. Ahora, el abordaje, por ejemplo, en urgencias, es importante conocer lo que es el triángulo de valoración pediátrica. Esta tiene que realizarse en los primeros 30 segundos al minuto, en el momento que nos llega el paciente. Entonces, vamos a ver lo que es la apariencia del paciente, si lo vemos letárgico, si vemos que tiene algún déficit neurológico, si lo vemos que realmente se ve en un mal estado general. Luego ver el trabajo respiratorio, si tiene insuficiencia respiratoria, si tiene tirajes, si vemos que tiene taquipnea. Y con respecto a la circulación, podemos valorar cómo es la parte cutánea, ver si tiene temperatura, si está frío. Y una vez ya viendo el triángulo, podemos a pasar a lo que es el ABCD, que la mayoría lo conocemos. Entonces, por ejemplo, lo que es la vía aérea, vamos a ver, bueno, que esté permeable. Puede verse comprometida si el paciente presenta algún estado de alteración de neurológico o estado de la conciencia. Entonces, tenemos que tomar algunas ciertas acciones. Por ejemplo, en este caso, podríamos administrar oxígeno suplementario. Es importante también que monitoricemos la saturación y si se dispone de la medición del CO2, también sería importante. Con respecto a la ventilación, vamos a ver si el paciente, bueno, si tiene taquipnea, si está presente, entonces eso nos va a indicar que el paciente está tratando de compensar alguna acidosis metabólica. Si tiene signos de dificultad respiratoria, vamos a sospechar en algo pulmonar, inclusive puede ser un edema pulmonar o algo infeccioso o pulmonar. Igual también tenemos que tomar medidas en el momento. Entonces, vamos a valorar si vamos a necesitar la utilización de instrumentos para mejorar la ventilación. Y también es importante monitorear la frecuencia cardíaca. Con respecto a la circulación, vamos a ver si el paciente tiene taquicardia, si tiene signos de hipotensión.
Y, por ejemplo, si tiene signos de choque, ya sean los fríos o los calientes. Por ejemplo, en los fríos son como los más frecuentes, que vamos a ocurrir que el paciente va a tener una piel pálida, fría, pulsos débiles y el llenado capilar va a estar enlentecido. Si tenemos signos de choque, los calientes, vamos a tener que el paciente va a tener piel caliente, eritema, pulsos saltones y el llenado capilar va a estar rápido. Entonces, ante encontrar alguna anomalía de estas, vamos a tomar algunas acciones. Es importante canalizar una vía periférica o dos, si podemos. Y si no podemos garantizar la vía periférica endovenosa, entonces podemos buscar la forma de hacerlo intraóseo. Acá también es importante la monitorización, monitorear la frecuencia cardíaca, la presión arterial y también valorar la administración de infusiones. Con respecto al estado neurológico, valorar si tiene alguna alteración de la conciencia y si la tiene, entonces, bueno, igualmente también tenemos que hacerlo si no la tuviera, pero determinar el llenado, perdón, determinar la glicemia capilar y valorar también las pupilas y el estado de alerta. Igual si eso estuviera alterado, nos va como a hacer pensar en algo a nivel del sistema nervioso central. Con respecto a la exposición, ahí sería como buscar en piel si tiene algunas lesiones petequiales o algo pruriginoso o si tiene alguna lesión que esté infectada. Y acá también entonces podemos tomar la temperatura y es importante protegerlo ante la hipotermia. Una vez que realizamos el ABC, ya ahora entonces viene lo que es la evaluación secundaria. Entonces acá lo que vamos a hacer es completar el examen físico. Entonces ya con más detenimiento, después de haber tomado las medidas anteriores, vamos a buscar signos locales de infección. Por ejemplo, en piel, en oídos, cavidad oral, en ojos, por ejemplo, en piel, alguna lesión, como lo mencioné, que sea sitio de infección, otitis en oídos, en la cavidad oral, buscar este alguna evidencia de alguna infección bacteriana. Y en los ojos, bueno, conjuntivitis ya sea viral o pruriginosa que indique algún proceso infeccioso. Como le mencioné, que las causas principales son de infecciones del tracto urinario, es importante también entonces buscar síntomas relacionados a lo que sea con ese tipo de infecciones. Como es algo en específico, pero hay niños que sí lo pueden como manifestar. Por ejemplo, micciones más frecuentes, que por ejemplo esas micciones que son más frecuentes son también rápidas porque lo hacen de una forma rápida para evitar que el dolor sea prolongado. También es importante ante la auscultación buscar síntomas o buscar, bueno, infecciones respiratorias y gastrointestinales. Estas pueden ser porque ya el acompañante, el padre, nos refiera o también en algunas veces tenemos la oportunidad de observar en el pañal. Eh, y igualmente también descartar brotes vesiculares y mucosas y piel, también para descartar causas infecciosas, virales. También, como parte de la valoración secundaria, ahora la observación, podemos observar si vemos que el paciente tiene ictericia, vamos a relacionarlo a una infección del herpes que va a tener afectación hepática. Con respecto a la meningitis, vamos a tener lo que son los signos meningios, aunque recordar que en los niños muy pequeños estos signos no están presentes, entonces vamos también a explorar lo que son las fontanelas. Es muy importante, aunque ya una vez veamos las fontanelas abombadas, recordemos que esto ya es como algo tardío, ¿verdad? Ya quiere decir que está un poco avanzada la meningitis y está el paciente puede estar ya séptico. E inclusive también el déficit neurológico nos puede orientar a una meningitis. Como lo mencioné anteriormente, temas que van a sugerir etiología viral, perdón. Eso es muy importante. Fiebre más petequias, esto siempre pensar en meningococo. Y igualmente durante el examen físico, ¿verdad? Continuar con los signos vitales, la hidratación, vigilar lo que es la diuresis o la defecación. Por ejemplo, la diuresis y disminuye, ya vamos a ir pensando en algo, en una infección de las vías urinarias o del tracto urinario, pero más arriba en una pielonefritis. Igual la defecación, estar vigilando ya si tiene algún tipo de, bueno, si tiene sangre o si tiene moco.
Ahora, con respecto a los gabinetes, es muy, muy importante relacionarlos a lo que encontramos en el examen físico, ¿verdad? No es que vamos a mandar todos los gabinetes que podamos. Entonces, siempre a relacionar con, por ejemplo, si encontramos, bueno, ya lo voy a mencionar. Entonces, es importante relacionarlo al examen físico y al grupo etario. Entonces, todo niño febril o todo lactante febril se le va a realizar un hemograma y un examen general de oído. Entonces, por ejemplo, en hemograma, para que sea anormal, vamos a encontrar neutrófilos superiores a 15.000 o inferiores a 5.000. Esto ya es anormal. Eh, o también podemos encontrar la proporción entre bandas y neutrófilos superiores a 0,2. Con respecto al examen general de orinas, nos pueden reportar esterasas leucocitarias o la presencia de nitritos o leucocitos que tienen que estar a mayor de 10 reportados. Entonces, esto va a ser como indicativo de infecciones del tracto urinario. Ahora, si ya vemos que el paciente está en mal estado, si nos hace sospechar de que el paciente está séptico, entonces aquí es importante realizar hemocultivos. Tenemos que realizarlos en dos sitios, la recolección tiene que ser en dos sitios diferentes. Si sospechamos de infección por medio del examen general de orina, eh, es importante realizar un urocultivo o igualmente si el paciente está séptico y está en un mal estado general, no sería conveniente esperar el examen general de orina. En ese caso sería importante realizar el urocultivo o este puede ser recolectado si el paciente está en mal estado por medio de cateterismo o punción suprapúbica. Ahora, es importante recordar, bueno, por ejemplo, la punción suprapúbica, no todo el personal está como capacitado o indicado para hacerlo. Entonces, bueno, si hay alguien que lo pueda realizar, bien, y si no, entonces en ese caso sería por cateterismo. También como parte de los gabinetes, si la clínica nos sugiere que estamos ante una meningitis, importante realizar una punción lumbar o también sería conveniente realizarla en los pacientes que van de 0 a 25 días. Igualmente, ¿verdad? Con la sospecha de meningitis. Podemos realizar un frotis de heces, igual cultivo de lesiones si encontramos la lesión. Em, si estamos sospechando de infección de vías respiratorias, podemos realizar una radiografía, pero igualmente, como se los dije, ¿verdad? Tenemos, el examen físico tiene que ser como muy sugestivo de que estamos ante una neumonía. Podemos realizar también un panel respiratorios. Aquí va a ayudar a descartar lo que son virus, por ejemplo, el sincicial respiratorio, influenza, adenovirus, parainfluenza. Marcadores inflamatorios, que estos sí son muy predictivos para infección bacteriana invasiva. Entonces, vamos a sospechar de una infección bacteriana invasiva cuando tengamos una PCR, una PCT procalcitonina elevada. Y bueno, con respecto al manejo, ya en la parte como más organizado, eh, están, bueno, estos algoritmos que son los que se usan en el hospital de niños y me pareció que son muy indicados porque van como de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, por ejemplo, en pacientes febriles menores de 28 días, es importante realizar el tamizaje por sexis, como lo vimos anteriormente, o más adelante lo voy a mencionar. Un rampirito aquí adelante. Ese sería el tamizaje por sexis, sería hacer un hemograma, una PCR, una PCT, un hemocultivo, un examen general de orinas más un urocultivo una medición, bueno, una punción lumbar. Entonces, en los niños menores de 28 días vamos a realizar entonces el tamizaje y vamos a valorar o considerar si vamos a iniciar aciclovir, más que todo por la parte que les mencioné, que el virus del herpes puede estar relacionado a una alta mortalidad. Ahora, si es menos de 7 días, menor a 7 días y vamos a iniciar ampicilina más un aminoglucósido. Eh, y si el tamizaje nos reporta meningitis, eh, podemos aumentar la dosis
de ampicilina a 300 miligramos por kilo por día. Y bueno, a las 7 días vamos a iniciar ampicilina más aminoglucósidos. Y si nos reportan meningitis en el tamizaje, vamos a agregar cefotaxime a 50 miligramos por kilo la dosis cada 6 horas y la ampicilina va a ser a 300 miligramos por kilo cada día. Ahora, en lactantes febriles de 29 días a 56 días, ahí nos vamos a guiar en la apariencia del lactante. Entonces, si el lactante luce séptico, lo vemos en un mal estado general, entonces vamos a realizar el tamizaje por sepsis completo. Y vamos a iniciar ampicilina más aminoglucósido y vamos a iniciar también el aciclovir. Si el tamizaje no reporta meningitis, vamos a sustituir el aminoglucósido por cefotaxime. Y si el paciente luce bien, vamos a sospechar una bronquiolitis o una infección sin foco. Entonces, si tenemos un paciente ante una bronquiolitis, eh, bueno, vamos a realizar el manejo, como lo vimos en un seminario anterior, el manejo adecuado para la bronquiolitis. Igual, si el paciente luce bien, entonces vamos a realizar un examen general de orinas y si sale alterado, entonces vamos a completar el tamizaje por sepsis. Y también vamos a iniciar, si el paciente luce bien, iniciar ampicilina más un aminoglucósidos y si este tamizaje nos reporta por realizar el examen general de orina, sale alterado y el tamizaje nos reporta meningitis, vamos a sustituir el aminoglucósido por cefotaxime. Y igualmente, entonces, si tenemos la infección sin foco, igualmente vamos a realizar el tamizaje completo por sepsis. Y bajo los criterios de Rochester, entonces, por ejemplo, si es un paciente de bajo riesgo, lo podemos egresar y lo valoramos en 48 horas para ver los cultivos, a ver qué nos reportaron los tamizajes. Si el paciente es de alto riesgo, es mejor hospitalizarlos, iniciar ampicilina más aminoglucósidos y si durante la hospitalización nos reportan meningitis, entonces vamos a sustituir igualmente el aminoglucósido por cefotaxime. Y ahora, en lactantes febriles de 57 días a 90 días, igualmente vamos a ver la apariencia. Si el paciente luce séptico, vamos a realizar el tamizaje por sepsis, igualmente iniciar ampicilina. Esperamos el tamizaje. Si nos reportan meningitis, vamos a sustituir igualmente el antibiótico. En este caso también sería importante hospitalizar si reporta meningitis, ¿verdad? Para continuar el manejo. Si el paciente luce bien, igualmente, ¿verdad? Vamos a sospechar en una bronquiolitis. Igual vamos a darle el manejo que requiere la bronquiolitis. Vamos a realizar un examen general de orina. Igualmente, si sale alterado, vamos a realizar un urocultivo y vamos a entonces a dar el manejo, si sale positivo, pues el manejo que requiere una infección del tracto urinario. Si el paciente luce bien y no encontramos el foco, vamos a realizar igual un examen general de orina, un hemograma y una PCR. Entonces, si el paciente es de bajo riesgo, lo vamos a referir a control a Levice para seguimiento. Si el examen general de orina sale alterado, realizamos el urocultivo, igualmente lo vamos a manejar si sale positivo. Y pacientes de alto riesgo, vamos a hospitalizar, vamos a completar todo el tamizaje por sepsis y vamos a iniciar ampicilina más amicacina. Como parte de la prevención, bueno, es importante que las madres hayan cumplido las vacunas durante el embarazo, sería la DTPA, la del virus incisional respiratorio de COVID y también contra la influenza, esto en el tercer trimestre. Eh, Prevención de la transmisión vertical y también es muy importante, y esto es como lo principal, tener las medidas de higiene, ¿verdad? Que estén lavado de manos frecuentes, si hay alguien enfermo en la casa, el uso de mascarillas, o si es alguien que es ajeno a la casa, está enfermo, preferiblemente que no vaya a la casa. Y bueno, y esta sería mi biografía, y muchas gracias por su atención.